el Departamento Editorial de la Dirección General de Difusión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes les dan a todos ustedes la más cordial de la bienvenida a una edición más del programa Jueves de Presentación de Libros. En esta ocasión, el texto que nos reúne lleva por título Prolegómenos biofílicos y fue realizado por el doctor Jorge Rafael Baronas. Dicha obra bibliográfica, publicada bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, se encuentra disponible en acceso abierto dentro del sitio libros.ua.mx. Para desarrollar esta presentación editorial, acompañan al autor y como panelistas los doctores Raúl Wenceslao Capistrán Gracia, Miguel Alfredo Reyes García Dueñas y Carlos Lizárraga Celaya. Agradecemos su presencia y nos complace contar con su participación. Sean ustedes bienvenidos. Antes de comenzar, vamos a presentar una breve semblanza de nuestros 4 panelistas. Vamos a comenzar con el doctor Raúl Wenceslao Capistrán García. Él recibió su licenciatura en ejecución pianística en la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey en 1992. El título de máster en música con distinción en la Universidad de Baylor en 1999 y el de doctor de artes musicales de la Universidad de Texas Tech en 2005. Ha participado en cursos de perfeccionamiento pianístico con 10 maestros en diversos países. Se le han otorgado becas por el Consejo para la Cultura y las Artes del Estado de Tamaulipas, la Universidad de Baylor, la Universidad de Texas Tech, la compañía Southwestern Bell y el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico de Tamaulipas. Su labor como intérprete, musicólogo y educador lo ha llevado a presentarse en importantes foros de los Estados Unidos de América, México, Sudamérica y Europa. Como catedrático, ha laborado para la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, la Baylor University, la Texas Tech University, la Lubbock Christian University y la University of Texas at Brownsville. En la actualidad, el doctor Capistrán labora como profesor investigador titular de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su producción como investigador incluye capítulos de libro y artículos en revistas arbitradas e indexadas, así como revistas de divulgación. Ha sido coordinador y autor en 10 libros colectivos y autor individual de los siguientes libros: Educación musical y bienestar psicológico, resultados de investigación, diseño de la intervención e implicaciones para la educación, el virreinato de la Nueva España y su música para instrumentos de teclado, un enfoque pedagógico, la práctica musical efectiva, revisión de la lectura, resultados de investigación y propuesta metodológica, educación musical, enfoques, métodos, actividades y panorama de la música para instrumentos de teclado en México durante el periodo colonial. A continuación estará participando el doctor Miguel Alfredo Reyes García Dueñas. Él obtuvo la licenciatura en Filosofía en el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias en 1971, la maestría en Orientación y Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana en 1978 y el doctorado en Orientación y Desarrollo Humano, especialización en grupos, en la Universidad Iberoamericana en 1981. Ha sido profesor investigador en la licenciatura de Psicología Social en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa desde 1976 hasta su jubilación en el 2008. En dicha institución, entre otros cargos, fue secretario académico de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Su labor como docente e investigador no se ha limitado a las disciplinas propias de su especialidad, pues él también ha participado en proyectos educativos de carácter interdisciplinario y multicultural, en particular en relación con la formación humanística de profesores de ciencias. Desde 1978 funciona como facilitador humanista de grupos y desde 1982 como orientador individual con el enfoque centrado en la persona, especializándose así en problemas de relaciones adictivas amorosas en parejas. En relación con estas actividades, ha publicado los libros Pensando por el otro, mis jaladas mentales y Te perdono todo, pero no me dejes, adictos al amor. Por último, estará comentando el doctor Carlos Lizárraga Celaya.
Él es educador en ciencias computacionales y de datos en el Instituto de Ciencias de Datos de la Universidad de Arizona. Actualmente apoya a varios grupos de investigación multidisciplinaria y organiza una serie de talleres para desarrollar habilidades en algoritmos y métodos de la ciencia de datos. Obtuvo su licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM en 1978 y luego completó sus maestrías de Ciencias Física en la UNAM en 1980 y en Ciencias de Matemáticas Aplicadas en la Universidad de Arizona en 1990. Finalmente obtuvo su doctorado en Ciencias del Medio Ambiente y Agua, en el Instituto Tecnológico de Sonora en el 2010. Su amplia formación se respalda con experiencia en matemáticas aplicadas, computación científica y uso de tecnologías de la información en la enseñanza de física. Tiene un notable historial como científico de investigación aplicada en física de la atmósfera y ciencia del cambio climático. Fue profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Sonora, donde desarrolló contenidos y actividades para los cursos de física computacional basados en Python para el análisis y modelación de datos y cómputo numérico. En esta institución dirigió un grupo interdisciplinario dedicado a la capacitación de estudiantes en tecnologías de la información y la comunicación, la formación de profesores, la elaboración de material didáctico y también la realización de investigaciones en la enseñanza de ciencias y tecnología. Además de haber impartido numerosos cursos, talleres y seminarios, ha publicado artículos de investigación y divulgación y ha publicado los siguientes libros: Maple and Mathematica, a problem-solving approach for mathematics and solving non-linear partial differential equations with Maple and Mathematica, en colaboración con I. Shingarello. Y bueno, al final escucharemos la presentación del doctor Jorge Rafael Barojas Weber. Él obtuvo el título de licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en 1966 y el título de doctor en física por la Facultad de Ciencias en París en 1970. En la UNAM, entre otros cargos, ha sido jefe de los laboratorios de física en la Facultad de Ciencias y coordinador del Laboratorio de Cognición Cibernética y Aprendizaje de las Ciencias del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, hoy Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas. Ha sido profesor titular del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias de la UNAM hasta su jubilación de la misma en el año 2013. Ocupó también la dirección de educación en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, la CONAE. Fue director y cofundador de Contactos, revista de educación en ciencias e ingeniería, publicación de la Universidad Autónoma Metropolitana. En la unidad de Iztapalapa de la UAM, fue profesor del Departamento de Física y jefe del área de Física Molecular. Ha sido secretario de difusión de la Sociedad Mexicana de Física, presidente del Comité Organizador de la Escuela Mexicana de Física, secretario de la International Commission of Physics Education, que forma parte del International Council of Scientific Unions de la UNESCO, vicepresidente del Consejo Interamericano de Conferencias en Enseñanza de la Física, Visiting Scientist en el grupo de Mecánica Estadística en IBM Research Laboratories y Senior Education Fellow en el Physics Program del American Institute of Sciences. Participó en la creación de la maestría en docencia para la educación media superior de la UNAM y fue su primer coordinador, donde además ha sido profesor, tutor y miembro de jurados de examen. También ha sido tutor en el doctorado en Ciencias de la Administración de la UNAM, en la línea de investigación en Administración del Conocimiento. Actualmente es director académico del Centro Virtual de Investigaciones y Desarrollos en Educación, CVD. Ha publicado artículos en revistas y libros, ha editado y publicado libros en temas científicos y de divulgación, y ha impartido numerosos cursos y conferencias. En particular, es autor de los libros La enseñanza como vínculo entre la investigación y la cultura, Eficiencia tecnológica y educación, con la colaboración de Leobardo Armenta Escárraga y Carlos Cadenas Llamas. Eficiencia tecnológica e industria, con la colaboración de Federico Cárdenas Bautista, Roger Chableoramas y Juan Villa Martínez. Tejedores de redes luminosas, cuentos para enfermos con ganas de curarse, y La física y la obra pictórica de Remedios Varo, publicado por la UNAM, por la ONU.
Vamos a escuchar a continuación la presentación del doctor Raúl Wenceslao. Le doy la bienvenida y lo escuchamos, doctor. Adelante. Procedo a leer el escrito que he preparado como comentario para la presentación del libro Prolegómenos biofílicos. El tema central del libro Prolegómenos biofílicos del doctor Jorge Rafael Barojas Weber es el amor en la vida, por la vida y para la vida. Previendo que el título del libro pudiera causar cierta incertidumbre en quien lo lee, el autor aprovecha el prólogo para explicar que el término prolegómeno significa preámbulo, que en griego quiere decir anunciar con anticipación, y que el vocablo biofilia significa amor a la vida. Así, de acuerdo con el autor, el texto es el resultado de un ejercicio personal de sentir y comunicar la biofilia como vivencia fraternal, como reflexión creativa y como participación comprometida. A continuación, trataré de presentar una síntesis de los contenidos del libro y concluiré mi comentario con una brevísima apología. El capítulo 1 se titula Procesos biofílicos y está estructurado en 6 apartados. En Etapas de un proceso amoroso, el autor reconoce la importancia de su esposa, Concepción Enriqueta Calderón y Acosta, con quien comparte el júbilo de amar y ser amados, y reflexiona sabiamente sobre la vida en pareja, sobre ese hermoso poder decir, yo soy tú y tú eres yo. En el apartado Espacio tetradimensional de la biofilia, Jorge Rafael Barojas Weber destaca el rol de la biofilia como brújula que orienta y guía, y entonces señala cómo, en la segunda parte de nuestra vida, y cito, queremos ser sin padecer, apreciar sin excesos ni remordimientos, dar con sabiduría y recibir con gratitud. Es el inicio de un proceso de identificación personal con la luz interior, aquella que nos permite acercarnos a la plenitud en lugar de precipitarnos hacia la decadencia. Fin de la cita. El apartado Amar desinteresadamente las cosas bellas nos insta a vivir plenamente, a sentir la vida de manera espontánea para que, y cito, en todo ser humano exista compasión, ternura y esperanza. Fin de la cita. En Resonancias de Jardinería Interior, Barojas Weber nos invita a ser jardineros de nuestro interior, a darnos tiempo y cariño a nosotros mismos y a compartirlo con los demás. También nos exhorta, y cito, a tener fe y confianza en uno mismo y en los demás y a nutrirnos de un pan amasado con voluntad de vivir, hecho a base de compasión y alegría. Fin de la cita. El apartado Un sueño premonitorio presenta una amplia reflexión sobre la vida, que desde mi punto de vista podría sintetizarse en el párrafo que dice, ama todo lo que hace posible tu vida. Ama también a quienes no puedas comprender. Tal vez tu entrega resultó inadecuada o insuficiente. Ama y perdona. Ya la vida te mostrará nuevos caminos y aprenderás de tus fracasos, deficiencias y errores. Aquí yo no puedo menos que recordar aquella máxima que dice, perdona y olvida, una máxima que nos exhorta a perdonar más por el beneficio propio que por el beneficio del que nos ha ofendido. Finalmente, en el apartado Miradas risueñas, Barojas Weber nos comparte innumerables analogías que nos llevan a entender que la vida consiste en encontrar el equilibrio entre Eros, la pulsión de la vida, y Tánatos, la pulsión de muerte. Y para lograrlo, el autor nos exhorta a captar y provocar sonrisas que cobijen el alma, que nos oxigenen, que nos permitan vivir y compartir el gozo con todo ser viviente. De igual manera, el capítulo 2 está organizado en 6 apartados. En Ritmos en la vida, el segundo apartado del capítulo, Barojas Weber compara la vida con el ritmo de la música, con ese pulso preciso, balanceado y acogedor que nos hace disfrutar de la interpretación de nuestra existencia en la que convivimos y compartimos sin conflictos ni apresuramientos. Así,
nos hace ver que somos los compositores de nuestra propia vida, por lo que, como buenos músicos, tenemos la responsabilidad de lograr la mejor interpretación posible de nosotros mismos. En Recomendaciones para pulir diamantes encontramos una bella reflexión. Nuestro interior aloja diamantes, joyas de la más alta calidad. Sin embargo, no basta con poseerlos. Hay que pulir cada una de sus caras. Una de ellas está representada por las emociones desagradables, otra por los pensamientos destructivos. Así, hay que pulir esas aristas hasta hacerlas brillar con la luz de la bondad y del amor. Mi plática con pájaros polacos es el tercer apartado de este libro. Y aquí Barojas Weber nos insta a ver la vida como un diálogo entre nosotros y los demás seres vivos, como un proceso de transformación regido por la armonía y el contrapunto, donde hay oportunidades de participación creativa para promover la comprensión anímica y desarrollar la polifacética capacidad de hablar, escuchar y dialogar. En sabidurías y dualidades encontramos un complicado acertijo. Al igual que en la teoría de Einstein, ¿son también relativos los términos de soledad, rencor, crueldad e ignorancia? Existen planteamientos filosóficos, religiosos o morales en los que las propuestas absolutas dejan de tener vigencia autoritaria y limitante. Sin duda, el acertijo nos impulsa a meditar. Constructores de pirámides y catedrales es el quinto apartado de este capítulo. Y aquí se compara nuestra vida con una catedral que es creada a base de amor y caracteriza a los seres humanos como arquitectos que, en el proceso de construcción, soñamos, tomamos decisiones y nos preparamos para finalmente realizar nuestro proyecto de vida, en el que la simpatía y la compasión constituyen los materiales esenciales para que a nuestra construcción no la erosione ni el viento ni el tiempo. Reinos de la naturaleza es el último apartado de este capítulo. Aquí Barojas Weber compara nuestras acciones con cristales. Así, por ejemplo, las acciones bondadosas son comparadas con cristales que se caracterizan por la simpatía, es decir, por esa capacidad de compartir con alguien el dolor y el sufrimiento, por la disposición que tenemos para acompañar y aliviar a nuestro prójimo. Empáticamente, Barojas Weber explica, y cito, en la cristalografía humana no hay acciones malas, solo impurezas, casi siempre producidas por la ignorancia o el miedo. Fin de la cita. El tercer capítulo de este libro se titula Manifestaciones literarias. El proceso de escribir es el primer apartado. En él, Barojas Weber compara el trabajo del escritor con el del herrero. Así, el papel, al igual que el yunque, se convierten en la herramienta donde se fragua el texto y entonces escribir es, por tanto, una labor que no por ser un quehacer solitario, se vuelve un placer solitario. Después, en el apartado Lugares y momentos para escribir, el autor destaca la labor del escritor al compararlo con el fuego y explica, y cito, el fuego nunca descansa, su conservación requiere cuidado y control. Esta explicación me hace recordar a Rainer María Rilke cuando respondió a un joven poeta, y cito, pregúntese en la hora más silenciosa de su noche, ¿debo escribir? Excave buscando una respuesta profunda y si resultase afirmativa, si puede enfrentar a esta seria pregunta con un simple y contundente «sí debo», entonces construye su vida conforme a esta necesidad. Fin de la cita. Y sí, precisamente en el apartado titulado «De Merolico a escritor», Barojas Weber reconoce esa necesidad de escribir y, como él dice, de aventar a los cuatro vientos sus inquietudes envueltas en compasión franciscana. Y es que, quizá para este autor, al escribir, escapa de la realidad que lo rodea, al igual que el protagonista del cuento de Marguerite Yourcenar, en el que un pintor pinta una balsa en la que finalmente se mete y escapa. Aunque yo creo que, más que escapar, Barojas Weber busca transportarse a una dimensión que le permite vivir una experiencia trascendente.
Una comedia poco divina es el cuarto apartado de este capítulo, en el que el autor reconoce las raíces autobiográficas que este libro tiene y nos comparte su sentir. En Bazar Zuleima, Barojas Weber nos comparte dos hermosas reflexiones. A. Nos invita a elevarnos por encima de nuestros problemas, que muchas veces son más la culpa de nosotros mismos que de los demás, y viajar a mundos desconocidos para escapar, aunque sea momentáneamente, de los gusanos, las cenizas y el olvido. Y B, nos exhorta a ver el mundo de una manera divergente, a hurgar en la naturaleza de las cosas, a ir más allá de lo aparente y sobre todo a fascinarnos y aprender de esa otra dimensión que está más allá de lo visible. El apartado Cuando el que vende compra contiene una simpática aunque significativa historia. Barojas Weber había entrado a un bazar para vender una piedra y en lugar de eso había comprado un collar. Sin embargo, más allá de esa compra, había adquirido un momento de felicidad al darse cuenta de que en ese lugar se había perdido en el tiempo y había redescubierto recuerdos hermosos en un bello episodio de hermandad espontánea. Consecuencias biofílicas es el cuarto capítulo. Y Amor que se renueva es el primer apartado del mismo que yo resumiré en una bella y corta frase de gran profundidad. Y cito, estamos y tenemos que luchar solos, pero no en la soledad. Fin de la cita. En Al nacer ya empezamos a morir, el autor nos exhorta a vivir una vida apacible, a desistir de atrapar burbujas y a cultivar lo familiar en lo inesperado y lo extraño en lo cotidiano. En Existencia, Unicidad y Convergencia, Barojas Weber nos comparte con sinceridad sus problemas en esos tres aspectos. En la dimensión de la existencia destaca el amor físico. En la dimensión de la unicidad, el amor intelectual. Y finalmente, la dimensión de la convergencia está dominada por el amor espiritual. Quizá, en mayor o menor medida, todos los seres humanos padecemos estos problemas y así el autor nos invita a reflexionar en ellos. En La muerte del abuelo, Barojas Weber nos pide reflexionar sobre la vida. Ciertamente, al llegar el fin quedaremos en el olvido. Sin embargo, habremos cumplido con nuestra misión si vivimos con plenitud. Las arañas y mi muerte. Este es el quinto apartado de este capítulo y aquí el autor nos recuerda que, y cito, la energía no se pierde ni se destruye, solo se transforma. Ciertamente habremos de morir, pero renaceremos en todo lo viviente. Finalmente, en Vibraciones impresionistas del amor, el autor reflexiona sobre la vida y la muerte. En esa perenne dicotomía nos consuela el amor, pues nada se crea y nada se pierde, mas todo es amor que se transforma. Quiero concluir mi comentario felicitando sinceramente al doctor Jorge Rafael Barojas Weber. Gracias, doctor Barojas, porque a través de las páginas de su libro Prolegómenos biofílicos nos impulsa a reflexionar sobre Eros y Tánatos, con lo que nos hace recordar que nuestra existencia en este mundo fluye entre dos polos, la vida y la muerte. Así, algunas veces de manera divertida y otras de manera incluso lúgubre, las historias que nos comparte nos impulsan a recapacitar sobre nuestra existencia y sobre la necesidad imperativa para hacer de este momento una experiencia enriquecedora, plena, satisfactoria y, sobre todo, rodeada de amor a la vida y por la vida. Gracias por exhortarnos a vivir biofílicamente. Aun cuando no veo comentario alguno en materia de religión, la lectura de su libro me ha hecho recordar el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 19 al 21, que dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Gracias por compartir de manera tan sincera sus reflexiones y por hacernos reflexionar, pensar, cavilar, meditar y reconsiderar nuestro paso por este mundo. Y gracias a todos por su atención.
Muchas gracias, doctor Capistrán, por esta apreciación a este texto. Tiene usted toda la razón en muchas de las cosas que describe. Y bueno, pues un compañero de antaño. Un gusto saludarle, doctor Capistrán. Igualmente. Vamos a continuar ahora con el comentario del doctor Miguel Alfredo Reyes García Dueñas. Doctor, le cedo la palabra. Y pues muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Raúl hizo la tarea muy bien del doctor Barojas. Yo quisiera leer primero de la semblanza que tú, Ana, y que Jorge me hizo para mi presentación, lo cual es un ejemplar para mi egoteca personal. No, bueno, qué bueno Y que me se da, siente. y me da mucho orgullo el sentido que le da Jorge a la relación entre Jorge y yo. Su labor como docente e investigador no se ha limitado a las disciplinas propias de su especialidad, ciencias sociales, pues ha participado en proyectos educativos de carácter interdisciplinario y multicultural. Gracias, Jorge. En particular, con la formación humanística de profesores de ciencias. ¡Qué ejemplar para la hegoteca, Jorge! Gracias. Recuerdo aquel grupo que teníamos, Jorge y yo, en la UAM Iztapalapa, de estudiantes de física, que dijimos, cuando sean grandes, que sean seres humanos, no tanto científicos. Esa es la semblanza. Mi aportación va a ser en tres partes. La primera, hablar del libro como tal, pero ya no tanto porque Raúl lo dijo muy bien, ya para qué. El segundo, hablar de la relación interpersonal entre Jorge Barojas, Jorge Rafael, yo no sabía que era Rafael, Jorge Rafael Barojas Weber, la segunda. Y la tercera, dos párrafos finales de carácter biofílico. Comienzo. El libro de Jorge. El título ya lo leyó Raúl. Estudió Raúl las etimologías griegas, muy bien leído. Jorge nos lo describe allí en griego. Mi antecedente penal en formación es que a mí me educaron los jesuitas, entonces nos decían las etimologías griegas y latinas al revés y al derecho. Y Jorge lo definió bien en su libro y Raúl lo pronunció muy bien. Entonces, después Jorge menciona a un gran libro que yo amo mucho y que recomiendo a los que nos están escuchando. El arte de amar, de Erich Fromm, y uno que no está leído, a Herbert Marcuse, Eros y civilización, respecto al término de biofilia. Magníficamente, Jorge dice que hace 30 años, estoy viendo aquí 1993, se me ocurrió este concepto de biofilia, amor a la vida. Jorge, me encantó que en tu libro, Jorge, digas lo siguiente, y si me emociono, me aguantan. Reconozco, agradezco y celebro la vida de mis padres, Jorge Barojas Armiño, Elisa Weber Contreras, que tuve la dicha de conocerla, una señora muy linda y muy bonita,
quienes enseñaron y aplicaron el arte de amar viviendo biofílicamente. Te aventaste un 10, Jorge. Después, reconozco y agradezco y celebro a Daniel Alberto Barojas Blaisten, a su hijo mayor, las pinturas que ilustren esta obra. Y yo incluyo a su hijo Adrián. Prosigo acá. Del libro ya Raúl lo expuso muy bien. Voy a ir diciendo algunos párrafos o frases que me gustaron del libro. La dedicatoria me encantó porque aparece una linda mujer en tu vida. Concepción Enriqueta Calderón y Acosta, mi esposa y estrella polar. La dedicatoria, muy bien, Jorge. Tienes un 10 ahí. Mencionas también en la segunda parte, búsquedas y aprendizajes. Ritmo significa centrarse en hacer todo bien y con gusto. Ojalá que lo tomara yo. Y dices, todo a su tiempo y a su ritmo. Yo que me dedico a la orientación psicológica, se llama respeto al timing del otro. Respetar su tiempo, no acelerarlo. Me gustó esa frase también. Pones una metáfora ornitológica y luego haces una pregunta muy buena. ¿Son relativos soledad, rencor, crueldad e ignorancia? Los 8 flagelos de la humanidad. Y finalmente, me encantó esta frase que desde hace tiempo yo la uso para las personas que tengo en orientación y mis alumnos de la UAM Iztapalapa de Psicología Social. El cultivo de las almas se parece al de las plantas. Y yo digo, el cuidado de las plantas es especial. Hay plantas de sol, hay plantas de sombra, hay plantas de ornato. En el capítulo 3, manifestaciones literarias, me gustaron frases. Hacemos camino al escribir. Me recordaste a Joan Manuel Serrat. Antes de teclear, hay que pensar. Escribir, Jorge lo hace muy bien, es dar y darse. Y luego viene una, en ese capítulo 3, Tacubaya, el lugar donde viviste tú y tu familia. Tacubaya, en ese ambiente, me encantó esta frase, brotaba la sencillez, la sencilla belleza de la vida familiar. Y no me emociono, nomás me aguanto, me reprimo. De merolico escritor, me encanta esta característica en tu vida, Jorge. Seré un escritor que lucha. Y vaya que he visto las luchas que has tenido desde que te conocí en la UAM Iztapalapa en 1980. Después, cuando hablas del Bazar Zuleima, escribir libera. En la parte cuarta, consecuencias biofílicas, me encantó lo de la muerte del abuelo. 2 frases. Eros pinta y Tánatos borra.
Bonita frase esa. Me recordaste el pensamiento de Freud. Cuando hablas del abuelo, es agudo lo que escribes, Jorge. Primero con el doitor que cobraba mucho y que se embolsó dinero. Y después creo que hablas de un cura por ahí porque mencionas la sotana. Y hay una frase que dice, es aburrido enterrar a los muertos. Me recordaste a León Felipe, de que todos servimos para rezarle un Padre Nuestro a un ser querido cuando lo están enterrando, menos un cura. Segunda parte de mi aportación, Miguel Reyes y Jorge Barojas. 1980 a 2024. 44 años de conocernos, Jorge. Me da gusto que hoy se haya presentado este libro ya. Desde el 2020 lo tienes. Yo lo leí en marzo de 2021 en la pandemia, o sea que tenía todo el tiempo para leerlo. Hice mi acordeón de esta presentación en el 2021. Ya, te felicito porque hace 4 años lo pensaste y hoy lo presentamos entre Carlos, Raúl y yo. Y Ana también juega. Entonces, también ahí descubrimos en la UAM que eras amigo de mi familia política. Lástima que ahorita Francisco ya se escondió porque mi familia política es de Mero, Guanajuato, Villaseñor. Y Jorge, tu papá, Jorge Barojas Armiño, y Elisa, la señora bonita, guapa, simpática y muy bondadosa, fueron amigos de mis suegros. El último aspecto de esto, para mí, es que hemos tenido, Jorge y yo, se le llama hoy amistad a distancia. No nos vemos mucho, nos oímos como cada 4 años. Hola Jorge, hola Miguel. Y ya por fin el otro día logramos reunirnos con nuestras parejas. Una amistad, Jorge, que yo quisiera recargar de mucho respeto. Y cito a Eric Fromm en El arte de amar. ¿Qué significa respeto? Respeto significa mirar al otro tal como es. Y creo que tú me has respetado como soy, Jorge. Y yo te he respetado como tú eres. Como eres un gran científico, yo soy un de ciencias sociales, no tan científico. Ahorita cuando oí las semblanzas de Carlos, de Raúl y la tuya, yo dije, pues yo ni el libro, ningún libro en inglés, caramba, ¿verdad? Todo en México, con la Sierra Tarahumara y los coras de Tepic y todo, y hasta las eminencias de Raúl, a ver, apunté, de, de Carlos, de Carlos y tuya, unas grandes eminencias. Hemos sido pues amigos a distancia y de respeto. Para finalizar, una frase de tu libro, Jorge, con el carácter biofílico, que me encantó. La última del libro, para que veas que nomás leí el prólogo y al final. Voy. Al morir, será definitivo el desencuentro entre mi anhelo de vivir
y la imposibilidad de hacerlo. Tengo fe en que habré sabido compartir contigo vibraciones impresionistas de nuestro amor biofílico. Rabindranath Tagore dice que la fe es como un pájaro que canta porque siente que el sol va a salir, aunque todavía esté oscuro. Te aventaste, Jorge. Finalmente, voy a leer un parrafito de este libro que escribí cuando me jubilé. Un librito donde dije, voy a escribir mis tonterías y el resultado, pensando por el otro, mis jaladas mentales. Aquí cito que en los años 70 escuchaba yo a Rafael, el cantante español, y cantaba una canción que lo titula Digan lo que digan los demás. Y con este párrafo quiero cerrar mi intervención, citando al joven Rafael. Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rocas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras y es mucho más la luz que la oscuridad. Puro espíritu biofílico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Lizárraga. Perdón, doctor, ya vamos confundiendo. Vamos a continuar con el doctor Lizárraga. Le cedo la palabra. Muchas gracias. Pues ya se han discutido mucho las partes del libro, entonces me voy a brincar hacia mis reflexiones. Conozco al doctor Jorge en mi época de estudiante en la Facultad de Ciencias de la UNAM y después como colega y como educador de la ciencia, entonces hemos compartido algunas experiencias y pues siempre he admirado al doctor Jorge por sus barrojadas, por sus ideas. Siempre nos pone a pensar y nos cuestiona nuestros templetes de donde nos ubicamos. Entonces siento que en este libro pues es un gran esfuerzo porque ambos somos físicos y como físicos estudiamos la naturaleza y llevamos una vida de hacer ciencia y educar a las nuevas generaciones de científicos. Y siempre la naturaleza humana ha escapado a la lógica, a la modelación. Aún son pobres, por ejemplo, los modelos de inteligencia artificial para tratar de eh, simular la inteligencia humana, pero está muy lejos aún de representar las emociones y los sentimientos. Como científicos podemos elaborar modelos y teorías e intentamos crear algoritmos para vivir plenamente y ser felices. Elaboramos modelos de sistemas complejos, observamos estructuras, patrones y ricas geometrías en la naturaleza que a veces escapan a nuestra comprensión y nos llama la atención los equilibrios, los estados de equilibrio lejos del equilibrio. Y yo creo que mantener una relación de amor en una pareja es un estado de equilibrio lejos del equilibrio porque son sistemas abiertos con muchas interacciones y en principio son dos seres autónomos que han tenido la voluntad de acercarse y presentar un frente común sin perder la individualidad, todo basado en el respeto. Este libro es sobre el amor entre Jorge y Concepción.
donde el autor busca describir objetivamente ese sentimiento propio, subjetivo, que le hace palpitar y le quita el aliento, pero le motiva. El amor lo presenta como el motor de la vida. La única forma de ser pleno en la vida es vivir con amor de pareja, con amor a los hijos, los nietos, a cada especie viva, por tamaño que sea, cada parte del mundo natural, hasta sabemos que la Tierra es un ente vivo, la teoría del Gaia. Entonces, la vida se nos presenta como una oportunidad de definir y encontrar nuestro espíritu interior o alma y pulirla con el acto de pureza, amor, equidad, inclusión, bondad hacia todos para alcanzar un fin, un estado de iluminación, un estado de alma purificada que puede tener suerte, la suerte de compartir amor con otros seres, otras almas. Y eso es el ejemplo de la biofilia. Entonces, esas son mis reflexiones del libro. Jorge, te estimo mucho, somos colegas y seguimos trabajando y me da, eh, fue una parte de tu vida que no conocía, pero me da mucho gusto saber que así lo es. Gracias por tu libro. Muchas gracias, doctor Reyes. Como diría, perdón, yo confundiéndolo, doctor. Como diría el doctor Reyes, eso me iba a referir. Usted también se sacó un 10 con sus comentarios, muy acertados y muy oportunos. Y bueno, no sin antes, vamos a escuchar al doctor Barojas, que nos va a ahondar un poco más sobre este texto que estamos presentando el día de hoy. Doctor, adelante. Buenas tardes, pues ya son tardes. Agradezco mucho las palabras de mis amigos y colaboradores, colegas y colaboradores. A Raúl no lo conocía, fue una recomendación de Miguel. A Miguel lo conozco, como saben, desde hace mucho y con Carlos hemos trabajado también desde hace tiempo y nos identificamos mucho más por nuestra formación o de formación científica. Lo que han dicho anula lo que yo tenía pensado hacer. ¿Por qué? Primero, porque han descrito muy bien la estructura, el contenido, el enfoque, las intenciones del libro. Segundo, porque ustedes han expresado, y muy bien, y agradezco mucho sus comentarios, porque son sinceros. ¿Sí? Yo los escogí por amistad, por recomendación en el caso de Raúl, pero confiando ciegamente en que Miguel me indicaría a alguien competente, humano, y que hizo una muy buena reseña y con comentarios muy aproximados, muy no aproximados, acertados de lo que se dice y de lo que yo quise decir. Entonces, mi parte era hacer un extracto de las distintas párrafos que a lo largo de las 40 páginas que tenga el libro, me ha llevado casi una vida para escribir, o con la intención de explicar un poco más. Pero las tres intervenciones me anulan por completo lo que yo tenía preparado, que era una lectura de algunos de los párrafos. Mientras iban ustedes leyendo o comentando sus escritos, yo iba mencionando, seleccionando los párrafos que tengo en las 2 páginas, y casi 3 páginas que pensaba leer. Y me dieron en la torre. ¿Para qué? Repito, ¿para qué digo qué quise decir en el libro? Mejor invitarlos aprovechando esa magnífica oportunidad de poderlo bajar en línea que nos abre la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que lo lean y que coincidan o no con las opiniones que han escuchado, tengan su propio sentir. Entonces, voy a comentar, aprovechando algunos minutos,
hacer algunos comentarios porque, al decir verdad, me inquieta y a veces me perturba la poca reacción que he recibido de este libro. Quizás, como alguno de ustedes mencionó, el título no es muy apropiado, porque ¿qué diablos quiere decir prolegómenos? Y luego, ¿qué es la biofilia y cómo se aplica? El libro pretende explicarlo en el prólogo y en las primeras secciones, pero eso no basta. Sin embargo, por gusto, ese título me complace y me parece, creo yo, que es acertado, pero para mucha gente es el pretexto para no entrarle a lo desconocido, a lo que no suena fácil de entender. Y aquí sí me voy a otro aspecto que, bueno, el libro surgió así y después de que durante 40, quizás 50 años, fui escribiendo cosas, a veces en cartas, a veces en notas propias y juntándolas. Luego le empecé a dar forma. La pandemia fue el motor ahí para hacerme reflexionar y juntar. Pero, a decir verdad, uso metáforas. No sale directamente, pero ahí está presente mi formación de físico y mi tarea, mi voluntad de maestro, pero no siempre acierto a comunicar con claridad, porque obligo a pensar, a reflexionar. Eso yo creo es una virtud, porque no se trata de leer una novelita y saber ya si el mayordomo fue el que mató a la princesa, sino reflexionar, sentir y pensar y en el fondo ampliar esa región en la que podemos decir que amamos y somos amados. Hice varios experimentos, por así decirlo, de regalar el libro, no muchos, a distintas personas. Por ejemplo, los vecinos en donde vivimos aquí en la Ciudad de México. Es un condominio con 9 casas. Entonces, hice 8 regalos. Ninguna respuesta. Ninguna. Con algunas personas, pues a través de los años hemos convivido un poco. No podría decir que hay amistad. Con otros, de plano, siento que son muy opuestos a lo que Concepción y yo construimos y vivimos. Pero es ahí la razón de tener respeto por lo que son y lo que puedan pensar. Pero lo más que me llegaron a decir, y no porque estaba buscando elogios, sino por saber qué había pasado, qué sintieron, qué les gustó o qué no les gustó. No hubo respuesta. En cambio, fíjense, en uno de los bancos en los que con frecuencia voy para cambiar dinero o para arreglar trámites, la chica, la recepcionista, me atendió muy bien y me resolvió un problema de ahí de manejo de papeles. Entonces le dediqué el libro. Pasado el tiempo, como mes y medio, le pregunté qué le pasó, qué le gustó o qué le pareció el libro. Y nada más me dijo, me gustó mucho, pero me dijo, y con sus ojos me lo dijo, sobre todo, me gustó el tema y la manera como lo describe. ¿Sí? Entonces, estoy satisfecho, porque si bien no ha habido muchas respuestas en esas pruebas que hice un poquito forzadas, encontré algunas respuestas en gente totalmente desconocida, ¿sí? Y eso me agrada. Me agrada porque creo que el libro va a cumplir su misión. Internamente yo lo hice porque me nació hacerlo, porque se me dio la gana, porque así fue parte de mi vida. Desde que estando en la escuela primaria
yo le escribí a mi padre, lo digo en alguna parte del libro, le escribí con los, casi diría yo, los chismes de la familia. Era yo como el cronista. Él me había dicho, mira, cuéntame cada semana qué ha pasado en la casa, con tus hermanos, con tu mamá, y entonces era una forma de comunicarme con mi padre. Pero pasado el tiempo y habiendo varias cartas de por medio, yo empecé a escribir, a comunicar sentimientos, pensamientos propios. Y él me preguntó, oye, ¿tú escribiste esto? Sí, papá, fíjate que tal, de tal, tal, sin dar más explicación. Entonces me dijo, escribe eso y guárdalo. Bueno, efectivamente, desde entonces guardo barojadas. Bueno, no sé cuántos minutos queden. A mí me había parecido en la planeación inicial con Francisco que hablaríamos 10 minutos cada uno de los 4 participantes y luego haríamos una discusión amplia con comentarios. Yo creo que ahora los tiempos son otros. Entonces, más bien, dejo a Ana la decisión si por tiempos y por la dinámica que se ha llevado, tiene sentido que haya como una especie de segunda vuelta en una mesa de discusión, en una mesa de debates, que esto no lo ha sido, ¿verdad? O simplemente damos por cerrado esta presentación. Quiero terminar agradeciendo muy sincera y profundamente el trabajo editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Primero porque la calidad del trabajo, si ven este librito, es bonito, está bien hecho, ¿sí? Hay arte, hay cariño por el oficio de edición. Y eso es algo que hay que reconocer, porque lo hicieron, claro, a veces lentamente, porque ese proceso no es de un día para otro, llevó años, ¿sí? Llevó años, pero hay un resultado muy valioso y muy bonito. Es un agradecimiento porque no tengo mucha experiencia de publicar libros de este tipo en otras editoriales, sobre todo editoriales universitarias. Pero eso es un valor y es un valor que se reconoce y que creo que hay que dar, informar de su existencia. Bien. No, sí, voy a aquí a hacer una pequeña interrupción. Evidentemente el tiempo se nos está terminando. Como usted dice, podremos hacer después una mesa de debate porque este libro verdaderamente nos da para más. El simple hecho de estar agradecidos por la vida, creo que ya es un tema que nos compete a todos. Nada más, bueno, quiero agradecer a los 4 por su intervención. Informarle a todas las personas que nos están viendo en este momento que si hay alguna duda o comentario sobre su libro, pueden dirigirse directamente con usted al correo electrónico cvid con i latina 15@gmail.com. ¿Es verdad, doctor? Ahí usted Sí. les va a responder cualquier duda con respecto a este libro. También decirles que el texto se encuentra de manera abierta, con acceso abierto, en la página libros.ua.mx. Y bueno, pues seguirles a todos los que nos están sintonizando, que sigan atentos a las actividades del Departamento Editorial de la Universidad y a todas las presentaciones del libro que tenemos los días jueves. Esperemos que visiten también nuestros sitios web oficiales, donde tenemos un acceso abierto con temas de diversa índole que están disponibles en editorial.ua.mx y libros.ua.mx. Yo le prometo, doctor, que tendremos una segunda vuelta para poder platicar y debatir más a fondo sobre este tema que como ya le dije, a mí en lo personal sí me cambió la vida. ¿Qué me digo, eh? Y bueno, pues no sé, muchísimas gracias. Les deseamos un excelente día a todos. Y pues por la parte de Editorial UA sería todo un gusto. Muchísimas gracias.